Yo quiero hablaros brevemente, hacer una breve introducción o una breve, más bien, visión, ¿no?, personal de las claves de la hiperpersonalización inteligente, ¿no? Cuando hablamos de hiper es como ir a una parte ya como más extrema de toda esta personalización, buscamos la inteligencia aplicada al negocio. Y hay varias preguntas, ¿no?, que se van a desarrollar mucho más en la mesa redonda posterior por parte de mis compañeros, pero son preguntas que todos nos estamos haciendo de una u otra manera en la cabeza a día de hoy, ¿no? ¿Cómo está cambiando o han cambiado los hábitos de compra en los consumidores después de esta situación que hemos vivido? Hay muchos hábitos de compra que ya hemos visto que se han cambiado, sobre todo hacia la tendencia, hacia toda la parte digital, y hay otros que van a estar por venir, pero ya se están viendo ciertos indicadores de hacia dónde estamos yendo. Preguntarnos si nos debemos trabajar o debemos basarnos en una estrategia de negocio transversal centrada en el usuario. Ya llevamos muchos años viendo o hablando, ¿no?, del customer centric, de centrarnos exactamente en las necesidades de nuestros clientes. Captar la atención, ¿no?, de los usuarios para convertirlos en clientes. Y esto es algo realmente relevante porque a día de hoy Internet se ha convertido en un juego de atención. Es decir, donde nuestro objetivo, nuestro primer objetivo es cómo hacemos, ¿no?, y ahí es donde va la parte de hiperpersonalización, para conseguir que el usuario se detenga delante de nuestra publicidad, de nuestro contenido y nos mire. Y luego a continuación haga una acción. Pero el primero es ese juego de atención, porque puede que tengamos delante de él el mejor producto, el que le va a solucionar ese gran problema que tiene, esa necesidad, pero si no conseguimos que cuando está navegando por Internet, en un buscador, en una red social, pare, ¿no?, está trabajando en Instagram, por ejemplo, pare, no vamos a conseguir ir al siguiente paso. ¿Cómo podemos optimizar esos procesos de compra, ¿no?, y todo mejorando además la experiencia del cliente? ¿Y qué beneficios y desafíos tenemos ahora por delante con la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Y la respuesta a todo esto tiene una palabra común que es data, ¿no? Son los datos. Los datos son la clave, digamos, la piedra angular, la gasolina, lo que va a sustentar y va a dar sentido a la respuesta a todas estas preguntas, a la respuesta eficaz, porque muchas veces nos podemos plantear las preguntas, pero decimos, bien, el siguiente paso, ¿cómo hago esto para que esto suceda y esto tenga sentido? En estos próximos minutos voy a hablar de estos 5 puntos que os voy a desarrollar, pero obviamente voy a hablar cruzado, ¿no? Va a ser una manera un poco más cruzada, porque por tiempo no daría mucho más a meternos de lleno, ¿no? Vamos a hablar de los datos como la fuente de inteligencia en nuestros negocios, de un concepto que lo utilizo para mí, no sé, no existe el concepto, que lo llamo dato mínimo viable, y quiero explicar por qué. Vamos a hablar de la causalidad en la toma de decisiones, de la experiencia de usuario personalizada y de la automatización de procesos y por qué no es que sea importante, es imprescindible en todo este proceso de hiperpersonalización. Fijaos que, por ir centrando un poco más el embudo, hemos hecho varias preguntas, pero si dijese, vale, ¿qué 2 cosas nos preocupan ahora mismo a los negocios, ¿no? Y probablemente me tomo la libertad de hacer estas 2 afirmaciones, pero creo que en mayor o menor medida vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? La primera cosa que nos preocupa es cómo ser más atractivos para ser elegidos en este mundo tan competitivo, este mundo tan omnicanal y además con el empoderamiento de los clientes, donde decimos, oye, yo quiero que elija mi solución, mi producto, mi servicio. Bien, ¿cómo hacemos para ser más atractivo? Y la segunda, una vez que hemos conseguido ser más atractivo y nos eligen, ¿cómo optimizamos, cómo mejoramos esas tasas de atracción y de conversión online? Hablo de online, pero al final estamos hablando de entornos omnicanales donde obviamente tenemos que valorar todo. Es decir, la real importancia es la convergencia de mundo digital con mundo más tradicional. Tenemos claro que al final los datos significa dinero, ¿no? Y los datos son nuestros propios clientes o usuarios, ¿no? Porque muchas veces tenemos datos de los usuarios que nos han convertido en clientes y es lo que nos lleva a utilizarlos para transformarlos en esos clientes. Y la clave en esta parte, obviamente, está en extraer los insights, ¿no? Estos insights más poderosos que tenemos en nuestros datos y con ellos ser capaces de desarrollar soluciones reales adaptadas a nuestro negocio y comprensibles para nuestro negocio que nos permita mejorar estrategias y alcanzar
esos objetivos marcados. También quiero mencionar que, como todos bien sabéis, nos dirigimos hacia un panorama digital de una mayor ausencia de datos. Con el desarrollo de nuevas políticas de protección de datos o de uso de datos, sobre todo en Europa, muchos sabréis o estáis viendo cómo nos estamos encontrando en una situación donde limitamos o tenemos menos información de los usuarios porque los usuarios están decidiendo no aceptar desde políticas de cookies o cuando están navegando con sus teléfonos móviles deciden, oye, no aceptar el rastreo. Por dar un dato muy breve, la última encuesta que estuve leyendo a finales de la semana pasada sobre la nueva actualización que ha hecho Apple en sus dispositivos con su nuevo sistema operativo, el iOS 14, donde al usuario ya le obliga a decir, oye, ¿aceptas o no aceptas que te rastreemos los datos? ¿No? Solo el 18% de los usuarios aceptaban ese rastreo de datos. Lo que significa que a partir de ese momento, claro, somos ciegos, ¿no? No tenemos esa visibilidad que necesitamos a la hora de trasladar todos esos datos y hacer una trazabilidad más completa de nuestro posible cliente o de nuestro cliente posterior. Pero obviamente todo esto lo que se va a traducir es trabajar hacia sistemas donde con ayuda de la inteligencia artificial, la predictibilidad y el machine learning podamos compensar todo esto. Esta imagen seguro que la conocéis mucho, la habéis visto, ¿no? Es una imagen que me encanta, ¿no? Cada vez que la veo me enamora más, ¿no? Y si os digo, oye, ¿dónde estáis mirando? ¿Qué os llama la atención de esa imagen, no? Creo que muchos me contestaréis, esta señora mayor. Y si nos preguntamos por qué, es porque está mirando con los ojos, ¿no? No está mirando a través de una segunda pantalla. Y además algo que me encanta de esta imagen es que tenemos ahí distintas personas de distintas nacionalidades, distintas edades, por lo tanto, distintas generaciones, pero todas tienen algo en común. A su derecha están mirando algo que les interesa, algo que les gusta, pero cada una lo hace de una manera diferente. Es decir, cada una se está autopersonalizando cómo vive ese momento. Claro, la autopersonalización nosotros no podemos incidir en ella, pero sí podemos incidir en la otra parte, en cómo hacemos que vivan esa experiencia diferente. Y esta es la clave, ¿no? La experiencia de usuario personalizada es la clave para la atracción y la retención de clientes. Mucho tiempo llevamos hablando de experiencia de usuario, ¿no? El UX, pero realmente la experiencia de usuario, si no es personalizada, no puede ser buena. Es totalmente imposible, porque al final, sobre todo en el mundo digital, donde digamos que todo es más frío, al final como consumidores, como usuarios, estamos frente a una pantalla de ordenador o de teléfono móvil y estamos solos, no hay nadie. Por lo tanto, sin esa personalización, esa capacidad que nos haga sentir bien, si simulásemos un negocio real, cuando entras en cualquier tienda, restaurante y te llaman porque te conocen, te llaman por tu nombre, hola Juan, bienvenido, ¿quieres el café de todas las mañanas? ¿No? Cuando vas a la cafetería toda la vida, esa personalización te hace sentir bien. Bien, traslademos esto al entorno digital. Y esta personalización, obviamente, ¿de qué depende? De la palabra con la que empezamos y con la que es transversal en todo, ¿no? Que es los datos. Y no perdamos de vista que cada vez más los usuarios pensamos en términos de ecosystem. Yo y después yo. Y esto es una realidad y cada vez más acentuada, como podemos ver en los distintos comportamientos que tenemos los usuarios, ¿no? Por lo tanto, partimos de un escenario donde tenemos exceso de información, o exceso de datos, mejor dicho, ¿no? Hay un montón de datos. A mí gráficamente me gustan mucho estas tres imágenes que os voy a enseñar, porque esta es la situación, ¿vale? Tenemos muchos datos repartidos, pero ¿qué tenemos que hacer, ¿vale? Esos datos convirtámoslos en información, es decir, organicémosla, pero no nos podemos quedar aquí, porque esto no tiene mucho valor para el negocio. Demos el siguiente paso y ahora convirtamos esa información en el conocimiento, que es lo que hablamos antes de los insights, para poder aplicar al negocio. Y aquí es donde introduzco el DMV, dato mínimo viable, ¿no? Y esto para mí es ese dato mínimo macro que debes tener en cuenta que es clave para seguir el resto de acciones. Hay muchas maneras de organizar todo esto. A mí me gusta trabajar con el concepto de North Star Metric, que es una métrica que muchos conoceréis, se utiliza sobre todo en empresas tecnológicas, se utiliza mucho en Estados Unidos, y es una métrica matriz. Pero al final, el problema de los datos es que ese exceso de información muchas veces nos lleva a una parálisis o a un no uso de esos datos, por lo que si somos capaces de definir para el proyecto en concreto un dato mínimo viable, podremos sacar un mejor conocimiento y más realista de todo. Y la segunda parte, buscar la correlación de datos para encontrar la causalidad.
Yo no creo en las casualidades, y mucho menos en los negocios. No creo que un producto se venda mucho por casualidad, que un cliente sea feliz por casualidad. Creo en la causalidad. Y esto es muy importante en esta parte de datos e hiperpersonalización. Fijaos, si yo os pregunto, oye, decidme un animal que pueda volar, pues seguro muchos estéis pensando en un pájaro. Bien, ¿qué tienen los pájaros? Pues los pájaros tienen alas y las alas que tienen plumas. Perfecto. Ante esta situación podríamos crear una correlación y decir que para volar necesitamos ambas cosas, necesitamos alas y plumas. Falso. Esto no es cierto. Dejadme mostraros con un ejemplo real, utilizando la misma analogía de los animales. Fijaos, en esta pequeña matriz tenemos 3 animales, un avestruz, un murciélago y una ardilla voladora. Vamos a empezar con el avestruz. ¿El avestruz tiene alas? Sí. ¿Tiene plumas? Sí. ¿Vuela? No. Descartado. ¿Murciélago tiene alas? Sí. ¿Tiene plumas? No. ¿Vuela? Sí, volvemos a demostrar que la correlación no es cierta. ¿Ardilla voladora tiene alas? No. ¿Tiene plumas? No. ¿Vuela? Sí. Perfecto. Esto, fijaos que en este caso es muy evidente, o sea, es fácil, entre comillas, verlo. Cuando lo llevamos a los negocios, a veces ver estas correlaciones no es tan sencillo, ¿no? Fijaos que esta correlación, como estamos viendo, falla. Y esta correlación mal aplicada, este error llevado a un negocio, es un error enorme. En este caso, ¿qué ha sucedido? Que se estaba fijando en la correlación de por qué los animales vuelan. De hecho, a lo largo de la historia, ¿cuántas veces el ser humano ha intentado volar con las alas? ¿Cuánto lo han conseguido? 0. ¿Por qué? Porque no miraban la correlación adecuada. Mejor dicho, están mirando la correlación y no la causalidad, porque la realidad del vuelo depende del proceso físico de cómo vuelan los aviones. Por lo tanto, la clave está en debes centrarte en la causa que hace que tu cliente te compre y convertir eso en misiones con el motivo real que genera la compra. Y todo ello, obviamente, para que tenga sentido, con esos datos para esa hiperpersonalización. Por lo que, para ir un poquito ya finalizando y resumiendo, ¿no? Cuando hablamos de la ecuación del éxito, y vuelvo a lo mismo, que no es algo aleatorio y no es suerte, para mí es esto, a la vez tan fácil y tan difícil, ¿no? Son los datos, más el conocimiento, más la automatización, nos lleva al éxito del negocio en su amplio concepto, éxito del proyecto, del producto, ¿no? Cuando hablo de conocimiento, hablo del propio conocimiento intrínseco de los datos, es decir, la variable anterior, pero también hablo del conocimiento intrínseco de las personas que analizan esos datos, porque si no tenemos ese conocimiento de la experiencia, al final los datos quedan en un segundo plano, ¿no? Por lo que una frase que a mí me encanta y creo que también es la base de todo esto, tenemos claro que a día de hoy el fallo es parte de esta consecución de resultados, ¿no? Fallar rápido, fallar pronto, pero sobre todo fallar barato es la clave. Bien, resumir estos puntos y ya con esto finalizo. Lo primero, elige tu dato mínimo viable, ¿no? Esos datos que se van a alinear con los objetivos que tengas para el negocio, para el proyecto, para el lanzamiento, ¿no? Para lo que consideres en cada uno de los momentos. Segundo, encuentra en tus datos la causalidad de tu negocio, es decir, esa causa que hace que el cliente decida comprarte. Y ahí meteremos temas emocionales y temas racionales. Dependiendo cada producto o servicio, pesarán unos más que otros. Tercero, alinea esos motivos de compra con el Customer Journey, ese ciclo de vida, el mapa de tu cliente, de cómo tu cliente te compra, ¿no? Y usa la automatización para entregar ese contenido, hablando por contenido, el mensaje, la comunicación, lo que queramos llamado, por eso lo he puesto entrecomillados, en el momento preciso para hacerles avanzar por ese embudo hasta que llegan a la compra. Y por último, integra el aprendizaje, es decir, la inteligencia artificial, el machine learning en los automatismos, ya que una vez que hemos hecho algo manual, hemos visto que eso manualmente funciona, lo automatizamos, perfecto, para que lo haga automática, ser más eficientes, pero el siguiente paso no nos quedemos aquí, porque al final la automatización es de alguna manera no inteligente. Metámosle el machine learning para hacer que esa automatización siga aprendiendo y siga mejorando resultados. Bueno, muchísimas gracias y así marcamos los tiempos y no vamos con retraso.
Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.